Hola a todos, hoy tenemos el gusto de tener aquí con nosotros en el campus de la Universidad Francisco Marroquín al doctor Manuel Alcántara. El profesor Alcántara es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca y uno de los grandes latinoamericanistas a nivel global. Ha escrito y publicado varios trabajos de investigación, entre los que destaca, por ejemplo, Sistemas Políticos de América Latina. Hoy hablaremos sobre elecciones en el continente, elecciones en la región. Y lo primero que me gustaría preguntarle al profesor es, ¿qué ha tenido lugar el año pasado en América Latina, profesor? ¿Qué ha sucedido en el año 2015? Bueno, yo diría que hasta el último trimestre de 2015 los procesos electorales que se dieron en la región siguieron una pauta de, podríamos decir, de normalidad. Los sucesos que acontecieron, sin embargo, en el último trimestre han supuesto cambios muy importantes en tres países. El primero, y yo creo que por su tamaño y por su importancia en la región, fueron las elecciones presidenciales de Argentina, que pusieron fin a 12 años de gobierno peronista, o para ser más exacto, de gobierno kirchnerista. Algo que, por otra parte, estaba anunciado, dado que la señora Cristina Fernández de Kirchner ya no se presentaba a las elecciones, pero que de alguna manera podría haber tenido cierta continuidad por cuanto que el candidato del partido que ella apoyaba perdió las elecciones. Y entonces esto supone el quiebre de ese periodo que digo ya de 12 años, ¿no? El segundo cambio muy importante se registró en Venezuela. Si bien es un cambio parcial, por cuanto que las elecciones solo afectaron al poder legislativo, pero el resultado fue muy clamoroso y tuvo un impacto en la vida política venezolana, pero también yo diría que por cierto efecto de contagio con el resto de América Latina, y es la derrota del chavismo en las urnas. Una derrota que fue muy importante porque la oposición obtuvo una mayoría suficiente como para producir cambios legislativos de gran calado. Y el tercer caso, que yo creo que también que debemos seguir citando, es el que ocurrió en Guatemala, ¿no? Si bien en Guatemala uno sabe que desde prácticamente el inicio de la democracia en Guatemala, este país se ha caracterizado por cambiar la presidencia de la República totalmente de un partido a otro, es decir, no ha habido nunca ningún partido político que en Guatemala haya repetido en la presidencia de la República, pero sí que conviene resaltar el hecho de que una persona sin ningún bagaje político previo, esto que llamamos convencionalmente un outsider, se hiciera con la presidencia de la República. Esto también me parece novedoso y, por consiguiente, en el contexto también latinoamericano hay que subrayarlo. De hecho, el presidente Morales es uno de los muy pocos presidentes actuales en América Latina que no tenía una experiencia política previa. El otro es el presidente de Paraguay. Y, profesor, esos tres cambios que considera que han sido relevantes en la región marcan un punto de inflexión, quiero decir, marcan nuevos caminos por los que discurrirá la región o se continúa, digamos, la línea que existía en la región pues, desde finales de los 90 y principios del siglo XXI? Vamos a ver, yo soy muy escéptico a la hora de pensar que la región se mueve de manera homogénea o monolítica en su conjunto de una o de otra determinada manera. Yo creo que la región es muy heterogénea y estos cambios, primero, son evidentemente importantes, son significativos para los países en cuestión, y dentro de la dinámica regional creo que tienen una importancia limitada. Es decir, los dos casos más notables, que son el argentino y el que se produce en Venezuela, por cuanto que supone un cambio de orientación drástica, suponen un cambio en el mundo de lo que hemos llamado hasta ahora el bolivarianismo o el socialismo del siglo XXI, ¿no? Y en esa medida sí que uno va a percibir que hay cambios, ¿no? Pero dudo que esos cambios tengan repercusión en los países vecinos.
Okay. Un tema recurrente y quizás también a lo mejor un error de análisis por considerar que la región es homogénea cuando es heterogénea, es el tema del populismo, ¿no? Hay varios tipos de populismo porque hablando sobre ese fenómeno del bolivarianismo siempre se asoció como el populismo hacia esa tercera ola populista de naturaleza bolivariana. ¿Pueden estos cambios evidenciar que el populismo es capaz de adquirir nuevas formas o no? ¿O la región está percatándose de que está como frustrándose por las ventas populistas de años pasados, ¿no? Bueno, aquí yo también tengo mis reservas porque creo que estamos usando el término populismo de una manera muy poco rigurosa, ¿no? Yo creo que es un término que ya ha entrado en la opinión pública, que ha entrado también en los formadores de opinión y se utiliza de manera muy gratuita y cuando no también de manera muy graciosa, ¿no? Entonces nos impide definir con precisión de qué estamos hablando, ¿no? A mí siempre me ha producido digamos, una sensación de cierta perplejidad el hecho de que los que son populistas ellos mismos no se autodefinen como populistas, ¿no? O sea, somos los demás, son las terceras partes los que definen determinados fenómenos como populistas, lo cual entonces parecería que el populismo y el término y el uso del populismo es como una especie de arma arrojadiza, de San Benito, etc., ¿no? Dicho esto, yo creo que el populismo que hemos vivido de acuerdo con esta dificultad, ¿no?, que estoy señalando en esta última época y probablemente el estilo de hacer política al que usted se está refiriendo es un populismo que ha tenido claramente, en mi opinión, un muy evidente denominador común y ha sido convivir en una etapa de bonanza fiscal generada gracias a lo que hemos llamado el boom de las materias primas, ¿no? Las economías de ciertos países de América Latina han vivido una época de bonanza económica enorme y esa bonanza económica les ha permitido llevar a cabo ciertas políticas que uno podría denominar de irresponsabilidad fiscal, ¿no? Eso ha terminado, y ha terminado sobre todo porque ha terminado el boom de las materias primas, ¿no? Y eso es lo que nos va a llevar a otro tipo de políticas y a otro ciclo de políticas, en este caso de políticas económicas, articuladas en torno a la austeridad. Como última pregunta de esta amena tertulia, ¿qué hace a las buenas democracias latinoamericanas ser buenas, ¿no? Se habla mucho en Latinoamérica de Uruguay, se habla mucho de Chile, se ha hablado mucho también de Costa Rica. Así a modo de colofón, porque Guatemala es un país que un poco está como probando y errando constantemente para encontrar su camino democrático. ¿Qué hace a las buenas democracias latinoamericanas ser buenas, ¿no? ¿Qué podemos aprender de ellas? El respeto a las instituciones, ¿no? Es decir, que las instituciones de alguna manera tienen un papel predominante a la hora de la articulación del juego político, mucho más que las veleidades de gobernantes caprichosos, y hablo de gobernantes en plural, de equipos que improvisan políticas y que rompen precisamente el buen el quehacer de las instituciones, ¿no? Yo creo que hay una vinculación muy clara entre calidad de la democracia e institucionalización. Bueno, profesor, pues muchas gracias. Repito, la tertulia ha sido muy amable. Ya sabe que la Universidad Francisco Marroquín es su casa. Y a todos ustedes, hasta la próxima.